Hola chicos, este video es para repasar un poco y afianzar los contenidos sobre el petróleo y los procesos de destilación en las refinerías. Para recordar un poquito, veamos las etapas de formación del petróleo. Recuerdan que vimos que los restos de organismos y tanto animales como vegetales marinos se depositaron en los fondos de los océanos, que luego, por razones de movimientos orogénicos, de vaporización, de escurrimiento de agua, quedaron expuestos estos sedimentos y fueron tapados por otros sedimentos de distinto origen y en una formación de capas sucesivas, ¿sí?, y progresivas. Esto, sumado a las altas temperaturas que existían en la Tierra y las presiones ejercidas por la roca, las capas de sedimentos y los movimientos orogénicos, los movimientos terrestres, y ante la presencia de microorganismos que no consumen oxígeno, o sea, no necesitan oxígeno para vivir, o sea, microorganismos o bacterias anaeróbicas, se formó el petróleo tal como lo conocemos hoy en día. Para extraer el petróleo se necesita una torre de fraccionamiento, una serie de cañerías o de tuberías y un trépano, que es quien va perforando la roca. Se inyecta lodo de diferente viscosidad para arrastrar los sedimentos que se van formando, lubricar y enfriar al trépano, etc. Y así se llega hasta la cuenca. La cuenca está en una zona a la que denominamos trampa, que está por debajo de una roca absolutamente impermeable y por encima del shale, que es la roca madre donde se formó el petróleo. Esto sí es una cuenca con una extracción tradicional. Si fuera una cuenca para extracción por fracking, estaríamos llegando hasta esta zona, hasta el shale. Bueno, junto con el petróleo se encuentra agua salada, que es lo que permite y trata de confirmar de alguna manera que la formación del petróleo proviene de organismos marinos. Recuerden que estas capas que nosotros vemos son las capas de rocas sedimentarias que se fueron acumulando hasta estos días, hasta hoy mismo, y permitieron una serie de capas la formación de este petróleo. Una vez que el petróleo sale, o sea, se saca el trépano porque se llegó hasta la cuenca, se saca el trépano, el petróleo sale por diferencia de presión entre el interior de la corteza y la atmosférica. Acá hay mucha más presión y va a salir el petróleo naturalmente y espontáneamente hasta que las presiones se igualen. Una vez que las presiones se igualen, es necesario poner una bomba basculante que trabaja las 24 horas, a la que llamamos cigüeña. Por supuesto que esta bomba tiene un motor que funciona también con derivados del petróleo. Veamos un poco qué pasa en Argentina, cuáles son las cuencas, en qué provincias hay. Bueno, justamente hay petróleo en todo lo que es territorio sedimentario. Tenemos la cuenca del noroeste formada por Jujuy, Salta, una porción de Tucumán y el este de la provincia de Formosa. Por otro lado, tenemos la cuenca cuyana, que está casi la totalidad de Mendoza y una pequeñísima porción de San Luis. Por debajo de la cuenca cuyana está la cuenca neuquina, que ocupa Neuquén, Río Negro y parte de La Pampa. A esta zona es donde hoy se agrega el yacimiento de Vaca Muerta. Por otro lado tenemos la cuenca del Golfo San Jorge, que está justamente en la provincia de Chubut. Y por último, la cuenca austral, que abarca las provincias de Santa Cruz y parte de Tierra del Fuego. Una vez que el petróleo es extraído, se lleva por oleoductos y gasoductos a la planta refinadora.
El petróleo va a ser almacenado en estos tanques que son de color negro justamente para propiciar que absorban la luz del sol y de esta manera el petróleo se caliente y se gaste menos combustible a la hora de destilarlo, porque el petróleo ya adquirió una temperatura. No va a ser la temperatura ambiente común, sino que va a estar a una temperatura mayor. Esto hace que el consumo de combustible para calentarlo obviamente sea menor. Adelantándonos un poco a si el proceso de refinamiento estuviera terminado, vemos que todos los derivados del petróleo se llevan en lo que se llaman camiones tanque. Estos camiones tanque van a ir con los derivados del petróleo hasta lo que son las industrias petroquímicas. Bueno, volviendo a la refinería, una vez que salen de los tanques de almacenamiento, el primer proceso al que se los somete es el topping, ¿sí? Esta torre de fraccionamiento, torre de destilación fraccionada, es una destilación primaria, donde se somete al petróleo a alta temperatura, se lo calienta, pero a presión normal. Se calienta como si pone a hervir el petróleo y se van separando las distintas fracciones por punto de ebullición creciente. Recuerden que a más larga la cadena, mayor es el punto de ebullición. Por lo tanto, lo primero que se van a desprender son el metano y el etano, que tienen 1 y 2 carbonos. Luego el propano y el butano, que tienen 3 y 4 carbonos. Los dos primeros se utilizan, entre otras cosas, después veremos los usos del metano, para gas de red común o el GNC de los vehículos. El propano y el butano se utilizan principalmente como gas envasado y son también los propelentes de aerosoles. Otra fracción que se desprende son las naftas, que tienen hidrocarburos entre 5 y 12 átomos de carbono, o sea, van del pentano al dodecano. Son mezclas de estos hidrocarburos y la diferencia entre una y otra nafta, tanto de una misma marca como de distintas marcas, dependerá también de la mezcla de hidrocarburos que tengan. Después se desprende el Kerosene Jet A1, que es la mezcla entre hidrocarburos entre 13 y 14 átomos de carbono. Este queroseno, como lo dice la misma palabra, el mismo nombre, es utilizado para combustible de avión. Luego tenemos los gasoil, el más liviano y el más pesado para distintos tipos de maquinarias o motores. El liviano es el que se utiliza en los vehículos, cargamos en la estación de servicio, y el gasoil pesado se utiliza para otras maquinarias más pesadas. Incluso para también, junto con los residuos, a los que antes comúnmente se los llamaba fuel oil, para ser quemados dentro de este horno, ¿sí? Y producir el calor necesario para la destilación, o bien para obtener energía eléctrica en las centrales termoeléctricas. Estos residuos, obviamente que son utilizados, nada en el petróleo se desaprovecha. Estos residuos son enviados a distintos procesos. Uno es el cracking. El cracking es justamente, como dice la palabra, cracking es la ruptura de las cadenas carbonadas de las cadenas largas en cadenas más cortas. Hay dos tipos de craqueo: el térmico, que consume mucho más combustible porque la temperatura es alta y se elevan las presiones, de modo que las cadenas largas se rompan, y el catalítico, que si bien no consume tanto combustible, por lo tanto es más ecológico o que cuida más el ambiente que el térmico. Las presiones son las mismas, la temperatura es menor, pero utiliza un catalizador, por lo cual su instalación original es mucho más cara que la térmica, pero tiene muchos más beneficios, en especial para el medio ambiente. Entonces utiliza alta temperatura y presión y además un catalizador. Estos hidrocarburos de cadenas más cortas se vuelven a enviar a la torre de fraccionamiento, al topping, para volver a separar en las cadenas correspondientes. Por supuesto, también queda un residuo que se puede enviar
junto con el residuo original del topping directamente del petróleo, a un proceso que se llama unidad de vacío. En esta unidad de vacío, parte del gasoil que no ha podido separarse de los residuos se separa por baja temperatura y alta temperatura y baja presión. Luego es utilizado nuevamente como gasoil tanto para vehículos como para otros motores más que necesitan un combustible más pesado. Otro proceso al que se somete al petróleo es, a estos residuos, mejor dicho, no al petróleo en sí, sino a los residuos, es la destilación conservativa. Como lo dice la palabra, se conservan las cadenas carbonadas, no se rompen, sino que se van a separar de ese residuo a alta temperatura y baja presión, lo mismo que en la unidad de vacío, se van a separar distintas fracciones como eteno, propeno y butadieno, que son gases y se utilizan especialmente para obtener propileno y etileno o polietileno y polipropileno, que son los plásticos más comunes. El benceno, el metilbenceno y el dimetilbenceno, que se utilizan para obtener detergentes, insecticidas y pesticidas. Se utiliza también como solventes de pegamentos, por ejemplo los pegamentos de doble contacto. Se utiliza la parafina para la industria alimentaria, por ejemplo para recubrir los quesos duros o semiduros, para obtener las velas. Los aceites lubricantes de distintos tipos de viscosidad para los distintos tipos de motores y las grasas lubricantes. La vaselina, que se utiliza para cosmética y farmacia, el asfalto para recubrir las calles y el coque o coque de petróleo, que es el carbón, el residuo carbonoso que se utiliza para obtener el acero en la industria siderúrgica. Se mezcla con el hierro y se obtiene de esa manera el acero. Por otro lado, a partir del metano, también se puede obtener el metanol, que es el alcohol de quemar, reemplazo de las naftas. El metanal, que se utiliza, que es el formol para conservar materia orgánica, el mismo coque, el negro de humo, que se utiliza para fabricación de neumáticos, y por último al hidrógeno, que se utiliza como para la formación de fertilizantes.